Amén. Estamos estudiando Hechos. Nos toca, en realidad estamos comenzando a estudiar Hechos. Y el anhelo de nuestro corazón es que Dios hable a nuestra vida, ¿verdad? A través de Hechos. Así como lo hizo con Juan, que todo lo que aprendimos en Juan lo estemos practicando y que ahora al estudiar Hechos también podamos identificarnos con lo que hay aprendido ahí o hay enseñado ahí. Eh, este, este libro lo escribió Lucas. Eh, es el mismo que escribió el, el- el Evangelio de Lucas. Por eso dice en el primer tratado, se refiere a Lucas. Y Lucas era un médico que acompañó a Pablo. Se unió a Pablo en Troas y cuando usted va a mirar, cuando veamos Hechos 16, usted va a notar el cambio. Dice, descendieron ellos y luego procuramos nosotros. Va a ver cómo se nota que Lucas lo acompañaba a Pablo y fue misionero con Pablo también en Filipos. Parece que se quedó en Filipos y hasta el tercer viaje de Pablo permaneció él ahí y, y luego en el tercer viaje ya se unieron. Es interesante porque Lucas no era un médico, se cree que no era un médico judío, se cree que era un médico gentil. Y, y él se preocupó por alguien que era aparentemente, estaba en eminencia y que había oído el Evangelio y se había convertido, pero quedó hasta por ahí. Entonces Lucas se preocupó y escribió primero Lucas y luego, al parecer, habían más interrogantes en la vida de esta persona y Lucas vuelve a escribir, pero ya le escribe no el Evangelio de Lucas, sino Hechos. Y este es el libro que vamos a, a empezar a estudiar. Una cosa interesante también es que ahora el escritor está dirigiendo aunque está dirigiendo su carta a alguien que aparentemente es gentil, está más escribiendo como para judíos. Es como que quiso ampliar la cosa y ya y todo el desarrollo lo hace como para que los judíos entiendan. Unas cosas que hay que recordar aquí es los discípulos estaban esperando el establecimiento del reino. Ellos querían que el reino ya sea establecido. De hecho, ellos pensaban, muere Jesús, resucita y 2 semanas más o un mes más y ya, reinamos. Y otra vez el reino vuelve a Israel. Eh, Acuérdense que el Señor Jesucristo les había hecho una promesa. Cuando toque, ustedes se van a sentar en 12 tronos. ¿Se acuerdan de esa promesa? Entonces, yo me imagino que los discípulos estaban ansiosos y desesperados. Es como que alguien venga y les diga, ustedes van a ocupar un cargo en la presidencia de acá a un tiempo. Entonces, usted estaría preocupado, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora comienza? ¿Cómo va a ser? Era más o menos eso. Para ellos era, wow, y ahora ya se fue y de aquí a poco vuelve por nosotros. Esperaban que iba a ser muy poco el tiempo al que él se iba a ir. También fue importante porque eligieron al apóstol número 12, había dejado el puesto eh, Judas, ¿verdad? Cuando se suicidó. Pero además de eso, usted va a ver que a partir del capítulo 2, Pedro ya no es el mismo Pedro. Y todos los discípulos ya no son los mismos discípulos, ya cambiaron. Estos que estaban desesperados por saber cuándo les iban a entregar el trono, ahora ya no les importa el trono. Ahora no les importa ni sus vidas, están dispuestos a entregar sus vidas a fin de que el Evangelio sea conocido. Eh, luego, Pedro, cuando habla lleno del Espíritu Santo, y eso es importante, lo vamos a ver, eh, habla acerca del profeta Joel, usa la palabra para predicarles.
lleno del Espíritu Santo, predica la palabra. Eso es vital que nosotros lo entendamos. Bueno, entremos en materia. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es interesante porque, si usted se da cuenta, está escribiendo un nuevo libro. El de Lucas fue el primero y ahora está escribiendo un segundo libro. Y en el libro de Lucas, Lucas trata o habla de lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer. Habla acerca de la historia del Señor Jesucristo y muestra al Señor Jesucristo. En el segundo tratado, Lucas va a empezar a mostrar lo que el Señor Jesucristo está haciendo, pero a través de la iglesia y por medio de la iglesia. Muchos dicen Hechos sigue escribiéndose hasta hoy, y es una verdad, porque la iglesia continúa haciendo las mismas obras que el Señor Jesucristo dejó que hagan los apóstoles. Entonces, la iglesia es una continuación de los hechos. ¿Estamos aquí todavía? Amén, amén. Se escribe un nuevo libro y dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Voy a poner aquí: Jesús se encargó de demostrar a sus discípulos que había resucitado, esto es importantísimo, versículo 1 hasta el 5. ¿Por qué era importante demostrar que había resucitado? ¿Y por qué lo ponen en el principio de los hechos? Porque la resurrección del Señor Jesucristo marca los hechos de todo hijo de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo es el cumplimiento de la salvación de Dios en el corazón de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Entonces era importantísimo que el Señor Jesucristo les muestre: chicos, he muerto, pero miren, he resucitado. Lo que les dije es verdad, se cumple. Y ahora no es una cuestión teórica para ustedes. A partir de aquí es una cuestión real, es una cuestión de vida. Por eso es que la iglesia nunca debe ser una organización. La iglesia debe ser un organismo vivo. Es un organismo vivo. No, perdón, hablé mal, dije debe ser. Es un organismo vivo. La verdadera iglesia es un organismo vivo. Entonces, ¿por qué era importante que Jesús les muestre que había resucitado? Estaban desconcertados. Estaban tristes. No sabían qué, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Acuérdese que cuando él falleció, cuando él va a la cruz del Calvario, cuando lo asesinan brutalmente, los discípulos se juntaron en un lugar y no sabían qué hacer. Y estaban ahí y ahora no sabían: va a resucitar, no va a resucitar, ¿qué hacemos? Entonces estaban en esa actitud. Y han pasado días y el Señor Jesucristo se les ha aparecido esporádicamente, no ha sido ya que estaba con él todos los días. No obstante, el Señor les había dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Necesitaban ellos aprender a percibir al Señor Jesucristo
al invisible, ya no al tangible, ya no al material, ya no al que se toca, sino al invisible. Era necesario que ellos se acostumbren a que Cristo estaba con ellos, a pesar de que ellos no lo veían. Y es algo que es vital para usted y para mí. Si usted y yo no entendemos que Cristo está con nosotros, aunque no le vemos en el momento presente, nuestra fe va a menguar, va a decaer. Entonces, el Señor se les mostró para guiarlos, para decirles, chicos, este es el asunto. Fíjense que en cuanto ellos lo vieron, le preguntaron en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, además de eso ellos estaban súper tristes, porque estaban dejando de ver al Señor. Entonces iban a estar preocupadísimos de, ¿y ahora qué? ¿Cómo? El desánimo entra muy rápido, ¿sí o no? Piensen en esto, si yo me enfermara y mañana estoy enfermo en un hospital, usted estaría preocupado. Pero si yo me muero, usted se llenaría de tristeza, estoy seguro. ¿Cuántos llorarían? Nada más quería saber. Somos unos bellos. Entonces, y usted quedaría triste, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Es importante entender que el Señor les estaba mostrando que Él no se iba, aunque se iba, no se iba. Porque esas son las paradojas del Evangelio, ¿no? Entonces, y quitarles la tristeza. Pero también al mismo tiempo estaban ansiosos. Y creo que lo voy a poner aquí, estaban ansiosos. Si resucitó, si es verdad, entonces ya que empieza a cumplirse lo que Él prometió. En cuanto se le aparece, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, dice, a quienes también después de haber padecido, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Voy a poner aquí, perdónenme, esto era hasta el 4, hasta el 3. No, esto es 1 y 2. Ya. Necesitaban instrucciones. Ellos precisaban que el Señor les diga qué iban a hacer. Acuérdense, todavía ellos no habían aprendido, ni el Espíritu Santo había descendido de manera que los podía guiar como nos guía a nosotros hoy en día. Entonces ellos estaban tristes, desconcertados, ansiosos, necesitaban instrucciones. De hecho, fíjense que en cuanto estuvieron con el Señor Jesús, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahorita les voy a comentar algo que es súper interesante, pero voy a poner aquí. La instrucción que les dio fue que esperen el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y decía, dentro de no muchos días, eso fue, oye, va a ser rápido, esperen, esperen. Quiero que mire cómo comienza esto. Ellos en lugar de... hay quienes hablan de que esta actitud que tuvo Pedro fue precipitada. Y probablemente lo fue, porque si se dan cuenta, a quien nombran o quien sale en el sorteo, no se oye más de él. No se lo ve en ninguna otra parte de la palabra. Quizá hay libros históricos donde esté, pero no va a ver lo que acontece aquí. Entonces, la instrucción era esperen, esperen. ¿Qué debían hacer? Esperar. ¿Qué es lo que más le cuesta al creyente? Esperar. Yo quiero que se solucione rápido. Tengo un problema, quiero que se solucione rápido. Me prometieron algo, quiero que me lo den ya. Voy a comer, quiero que me sirvan rápido. Pero él les dijo, esperen, esperen. Pero todavía, acuérdense, no tenían el Espíritu Santo.
tenían el Espíritu Santo, pero no había descendido con poder como el Señor Jesús lo había prometido. Les dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Saben qué le estaba preguntando, no? Oye, ¿cuándo empezamos a reinar? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo los tronos? Acordate lo que dijiste, Señor. Me gusta mucho, voy a poner aquí. Fíjense que él no les responde lo que ellos esperaban. Ellos querían que él se siente y le diga, miren chicos, de aquí a algunos días va a pasar esto y esto otro y esto otro. Pero si se dan cuenta, él no les responde de esa manera. Esto a mí me lleva a pensar una cosa. Dios no siempre te va a responder de la manera que esperas. De hecho, creo que la gran mayoría de las veces responde diferente, ¿verdad? Pero ¿por qué será que las respuestas de él dan mejor resultado que lo que yo me imaginaba? No sé si a ustedes les pasó. Pero como él lo hace, siempre es mejor, siempre da mejor resultado. Siempre da mejor resultado. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Voy a poner aquí. Hay cosas que dependen del Padre y Él en su soberana voluntad las hará cuando Él quiera. Ellos le preguntan, ¿cuándo va a suceder, chicos? A ustedes no les corresponde eso. Limítense a hacer lo que les digo. Limítense a obedecer lo que les estoy mandando. Si usted se da cuenta, ese es el modo de la fe. La fe nunca, el Señor nunca que llamó a alguien le dio instrucciones detalladas. No. Simple y sencillamente, ven, sígueme, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Ven, sígueme. Y usted dice, sí, Señor, te sigo. Y en cuanto usted comienza a seguirle, empieza a mostrarle lo que va a hacer. Pero no le muestra todo el plan, nunca le muestra todo el plan. Si un día yo les vengo y les digo, chicos, tengo todo el plan, mis hermanos amados, tengo todo el plan de Dios. Les estoy mintiendo. Les estoy mintiendo. Si ustedes me preguntan qué va a pasar el mes que viene, no lo sé. No lo sé. El propósito que hay es que continuaremos predicando la palabra y continuaremos congregándonos, buscando del Señor, edificándonos unos a otros. Ese es el propósito que hay. Pero no sé lo que va a pasar el mes que viene. El Señor sí lo sabe. No me lo ha revelado. No sé si es porque me ha dado el don de predicador y no el don de adivinador. Entonces, mi función en esta congregación es exponer la palabra. Estudiar la palabra y exponerla, de manera que todos conozcamos al Señor. Entonces, no es adivinar. Estos querían que el Señor Jesucristo les dé los detalles. Él les dijo, no os es dado, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, pero les da un consuelo hermoso. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No le dijo, sabréis todas las cosas. No les dijo, van a saber cuándo. No les dijo. Les dijo, van a recibir poder. Hay cosas que dependen del Padre y Él en su soberanía, en su soberana voluntad, las hará cuando Él quiera. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos da poder. Pero no es un poder para hacer lo que queramos, no es un poder para adivinar. El poder que nos da el Espíritu Santo es para hacer lo que el Padre quiere que hagamos. El Espíritu Santo le va a revelar las cosas que el Padre determine o que yo determine. Todo lo que pidan al Padre, yo lo haré. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahí sí que seréis poderosos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Poder para qué?
para testificar. ¿Está aquí? Yo pensaba que daba poder para que yo, oye, sea el pipiripao de los demonios y no sé qué. No. Aunque expulsamos demonios, no es lo principal de nosotros. Yo pensé que el poder era para hablar en lengua. No, aunque hablamos en lengua, no es para eso el poder del Espíritu Santo. Borrachera del Espíritu. No, eso ya son inventos de la gente que quiere manipular las masas. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que habla más lenguas. Una persona llena del Espíritu Santo es la que testifica de Cristo. Y sabe, testifica con lo que habla y con lo que hace. Tus actitudes determinan si eres cristiano. Tus actitudes determinan si tú perteneces al libro de los Hechos. Amén. Amén. Se trata de testificar. Me voy a morir, decía Silvana. Me voy a morir. Oh, no. Señor, sálame de una vez si me vas a sanar o qué. Y me seréis testigos. Y ahora vienen para acá, no, ni se congrega porque anda con nosotros, porque anda de iglesia en iglesia testificando. Testificando, ¿o no? Va para España, la misma historia. Vino aquí, se la llevaron a Brasil. Y a Roboré, y había paro, ¿no? Y ya ahora está ardiendo allá Roboré. Por cierto, vamos a orar al final. Entonces, mis amados, es precioso que vamos entendiendo esto desde el comienzo, porque esto nos va a ayudar a tener una vida cristiana madura. Una vida cristiana madura. No es lleno del Espíritu Santo el que adivina cosas de otros. No lo es, perdónenme. El ser lleno del Espíritu Santo es para ser testigos. ¿Testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Voy a poner primero en casa. Testificamos en nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. Ok, si tuviéramos que ir rebobinando lo que hemos aprendido hasta ahora, el Señor Jesucristo se encargó de mostrar que había resucitado y había un propósito en eso. Él era quitar el desconcierto de los corazones, quitar la ansiedad y dar instrucciones. Ahora, es interesante porque la instrucción que Él les dio fue esperen. Y es la misma instrucción que vemos en Santiago cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Si hay algo que tenemos que aprender es a esperar. Es interesante porque el Espíritu Santo no obra cuando yo quiero. ¿Qué dije yo? No obra cuando yo quiero. Él obra cuando Él quiere. Amén. El Espíritu Santo es Dios, es soberano. El Espíritu Santo no es alguien que trabaja para mí. ¿Qué dije yo? No, el Espíritu Santo no trabaja para mí. El Espíritu Santo trabaja en mí. Y si tuviera que decirlo de una manera correcta, yo dependo de Él. Amén. Él está haciendo. Y cuando estoy hablando de mí, estoy hablando de usted. ¿Me entiende? ¿Verdad? No voy a decir el pastor se cree el único que él. Entonces, Jesús le da instrucciones. Oye, hay cosas que ustedes no las van a saber. Miren la instrucción. Pues ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo? Hay cosas que ustedes no las van a saber. Que eso depende del Padre. Quizás hay algo que te está inquietando el corazón, que te tiene lleno de dudas y eso. Probablemente no las vas a saber. Ponerlas en manos de Dios y cálmate y espera. Una cosa sí es segura: el que espera en Cristo con toda seguridad recibirá respuesta. Quizás no la que él quiere, sino la que Dios tiene para él. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, mis amados, el Espíritu Santo viene para que seamos testigos. Por cierto, aprovecho de hacer una pregunta. ¿Eres testigo? ¿Hablas del Señor? Si no es así, necesitas orar, necesitas buscar al Señor. Espíritu Santo, lléname, necesito ser testigo. Necesito testificar de Cristo. Necesito, Señor, ayúdame
Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto fue 6 al 8. Se les apareció, les dio instrucciones y ahora ascendió. Fue alzado y ascendió al cielo. Versículo 9 hasta el 11. Aprovecho aquí y me gustaría que recordemos, perdón, me olvidé que esta... Ahí quedó mejor. Ascendió al cielo. Pero lo maravilloso de que ascendió es que quedó una promesa. Los ángeles prometieron que él volvería. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Entonces volvieron a Jerusalén, al monte, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero que piensen en esto. Eso era la iglesia primitiva. Eso era la iglesia primitiva. Mientras no tengo instrucciones de parte de Dios respecto de qué voy a hacer con relación a algo, ¿qué debo hacer? Debo congregarme y debo permanecer en oración y ruego, dice. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Voy a poner como punto 4. Después de... No, voy a poner aquí. Los discípulos comenzaron a congregarse. Otra cosa es con música, ¿no? ¿Cómo es el congregarse? Fíjense, dice, entraron, subieron, estaban todos juntos, todos estos perseveraban unánimes. Voy a poner aquí unánimes. Es importante que usted sepa esto y que usted recuerde esto y que usted entienda esto porque mis amados, esto es vital en la iglesia. Esto es vital en toda congregación. Esto es vital, la unanimidad. No dice uniforme, se dio cuenta, no dice y se juntaron uniformes, no dice se juntaron unánimes. ¿Sabe qué quiere decir unánimes? Aunque seamos diferentes, tenemos una misma, un mismo anhelo, un mismo deseo, una misma meta. Usted viene a la iglesia y hay gente que es diferente a usted, ¿sí o no? Usted viene a la iglesia y hay gente que no habla como usted,
no reacciona con usted. En la iglesia usted se topa con gente chismosa, por ejemplo, mucha gente chismosa. En la iglesia usted se topa con gente aburrida. En la iglesia usted se topa con gente egoísta. En la iglesia usted se topa con gente que no soporta a otra gente. Pero usted no va a que los demás sean iguales que usted. Usted va a que Cristo sea igual en todos los que se congregan. Amén. Entonces cuando usted ve a alguien, si usted mira a ese alguien por lo que él es, usted pronto terminará desencantándose de esa persona, pronto terminará aborreciendo a esa persona, pronto terminará enojado con esa persona, con toda seguridad. Entonces, ¿cómo conservo la unanimidad? Fíjense que la actitud de ellos estaban en expectativa, unánimes, esperando qué el Señor iba a hacer. Eso es espectacular, ¿sabe por qué? Porque si usted siempre está esperando qué el Señor va a hacer, primero va a andar en esperanza y segundo, va a ver la gloria de Dios. Hay personas que cuando llegaron a la iglesia yo tenía ganas de agarrarlas del cuello y sacarlas. De vez en cuando me vienen todavía esos deseos, pero ya menos que antes. Quiere decir que estoy madurando, quiere decir que estoy creciendo. Antes habían personas que por mí, ¿cómo no cae un rayo y la fulmina? Y no era precisamente porque me hagan algo a mí, es que me dolía que le hagan daño a la iglesia. Yo decía, ¿por qué le hacen daño a la iglesia? Pero me di cuenta que muchas veces la perversión de esas personas, ¿sabe qué provocó? Unanimidad en los corazones. Unanimidad. Y los demás hermanos empezaron a juntarse y oye, no hagamos así, no imitemos esto, no. Entonces, es importante la unanimidad. ¿Sabe? Unánimes en cuanto a qué? Voy a poner unánimes en cuanto a que Cristo sea manifestado. Ellos querían que Cristo sea manifestado, ellos querían oír del Señor, ellos no sabían si lo iban a volver a ver o no, no lo sabían. Dice, y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuchen, si María fuese corredentora, ella no necesitaría orar con los discípulos. Y soy enfático cuando lo digo, porque lastimosamente se ha hecho mucho daño con María a los creyentes. Se ha tratado de poner a María en el lugar de Cristo. Y eso es una aberración, es perverso. Yo creo que María, si supiera de eso, los huesos de María se revolcarían ahí en la tumba. Ella diría, oye, pará, yo solo fui la mamá de Jesús. Tuve un regalo maravilloso, pero yo no soy corredentora. Por favor. Oraba. Si ella fuera la madre de Dios, ¿para qué necesita orar? ¿Acaso una madre necesita pedirle al hijo que si puede o no puede hacer algo? La madre lo hace directo. Pero no, ella estaba orando. Ella reconocía que su hijo era el hijo de Dios. Ella reconocía que es una mujer loable, sí, bendita entre todas las mujeres, es verdad, es muy cierto. Una buena sierva, sí Señor, he aquí tu sierva, dijo ella cuando le avisaron del alumbramiento del Señor Jesucristo. Pero ella no es corredentora, no es corredentora. Y mis amados, esa lógica humana, no, pero es que si vos le pedís a la mamá de alguien, la mamá le va a decir al hijo que lo haga. No es así, porque María, Cristo no depende de María, María depende de Cristo. Amén. Y Cristo, si hay alguien que le va a decir a Cristo algo respecto de qué va a hacer, es o el Padre o el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo va a hacer algo en la tierra, se lo va a decir el Padre o el Hijo. Y si Cristo hizo algo en la tierra, se lo mandó el Padre y el Espíritu Santo. Entonces diría, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María, ¿no les parece? O sea, es una teología peligrosa. No tengo nada en contra de María, pero creo que en lugar de orarle a María, la gente debería dejar de perder el tiempo y orar directo al Señor Jesucristo. Lo que es más, deberían orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que es la manera que Él enseñó de orar.
María, la madre de Jesús, estaba ahí orando. Una cosa maravillosa aquí es, y con sus hermanos. Escuchen, solamente cuando nosotros morimos, nuestros hermanos van a creer. No se me asusten, no estoy hablando de muerte literal, física. Estoy hablando cuando nosotros morimos a nuestro yo, cuando nosotros morimos a lo que somos, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, como dijo el Señor, nuestra familia va a comenzar a entender. Mientras tanto, nos rechazan de todo, ¿verdad? Bueno, y con sus hermanos. Lo maravilloso de aquí es que ya los hermanos de Jesús creían. Y usted lo va a ver de aquí a poco porque escriben parte del Evangelio. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Una cosa importante. Unánimes en cuanto a que Cristo se ha manifestado y además de eso, orando juntos. Hermanos, es impresionante cómo a la iglesia le gusta congregarse, a cantar y hasta escuchar la palabra. Pero no le gusta juntarse a orar. En algunas ocasiones en mi carne yo tengo ganas de decir, voy a hacer una membresía de oración. El que venga a orar a la iglesia 3 veces por semana, ese va a ser miembro de la iglesia. Y le vamos a dar un cartón de, oiga usted, un credencial de que usted es miembro de esta iglesia. Pero ¿saben por qué no lo hago? Porque sería como el censo que hizo David. Y porque el Señor no me lo manda, es mi carne la que quiere, porque mi carne quiere obligar a que oren. Hermano, pero qué importante que es orar juntos. Qué importante que es estar unánimes y orar juntos. Es triste porque aún en nuestras reuniones de oración no hay unanimidad. Porque hay tanto egoísmo y tanto yo sé más que los demás, que no, este es el modo como se ora. Y ustedes pensaron, vamos a hacer una reunión para enseñarles a conversar unos con otros. ¿Qué diría usted? A ver, ¿quién pasó clases de conversación alguna vez? ¿Pasó usted? ¿Qué tal? ¿Buenísimo? Creo que es la única de aquí. ¿También? Ya 2. Yo nunca pasé clases de conversación. Jamás. Oigan, escuchen, pero soy muy bueno comunicándome con los demás. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente tengo que predisponer mi corazón para comunicarme. Ese es el punto. Es tan simple como esto. Escucho y expongo. Escucho y expongo. Se trata de eso, ¿no ve? Ahora, ¿por qué es que deberíamos hacer cursos de oración? ¿Por qué? No tiene sentido. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo es que aprendiste a hablar con tu mamá o con tu papá? ¿Cómo es que aprendiste? Conociéndolo, ¿verdad? Con lo primero que aprendiste fue papá. Y tu padre lloró. O mamá, y tu mamá lloró. Y luego tu mamá te hablaba, vos le respondías y fue hasta que se hizo fluido. ¿No es cierto? Lo mismo es con el Señor. Ahora, no es que, no, yo creo que porque Mari habla de otra manera, no, ella no sabe conversar. No, cada uno tiene su propia manera de conversar. Por si eso fuera poco, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos abre la boca. Incluso a veces fallamos humanamente y el Espíritu gime con gemidos indecibles. Dígame. Ujú. Amén. Amén. Pero, a ver, claro, ese es el punto al que quiero llegar. La hermana dice, bueno, ¿será que yo necesito aprender mucho? Porque yo, cuando estoy en mi casa, yo hablo. Se trata de eso. Hable. Y cuando viene a la iglesia, hable. No necesita mostrarse un erudito. ¿Por qué no va a la reunión de oración? No, es que yo no sé orar, pastor. ¿No sabe orar? Sí, es simple y sencillamente conversar con Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Y yo me imagino que entre ellos no había eso.
Era, nuestro problema es que yo quiero orar mejor que los demás. Es que yo quiero que mi oración sea la propia oración. Esa oración va a ser yo quiero que cuando yo hable los demás se estremezcan. No oramos para otros, oramos a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos amados, bendito sea Dios que usted conversa en su casa calladita, muchas veces en silencio habla con Dios y otras veces abre su boca y habla con Dios, ¿verdad? Ahora, solo una cosa me gustaría enseñarte, entre comillas, de cuando venís a orar, de cuando orás en la iglesia. No busques grandes palabras, no busques ser como decía el hermano Miguelito, oh Dios sempiterno, ¿no? ¿Y qué quiere decir sempiterno? No sé, pero lo escuché en otro y se escuchaba bonito. No necesitas. Lo que sí necesitas es, cuando te toca orar en grupo, los demás tienen que saber que estás orando. Entonces, no te pongas a orar en lengua, en primer lugar. Y en segundo lugar, ora de manera que los demás escuchen, para que sepan qué estás pidiendo, para que puedan decir amén. ¿Me dejo entender? Es lo único. Ahora, no necesitas un curso de oratoria al Señor. No necesitas eso. No necesitas que te digan, así vas a orar. No. El Señor Jesucristo lo dejó establecido en su palabra. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿cómo se ora? Me dirijo al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque hay ocasiones en que también nos dirigimos al Señor Jesucristo directamente. Y hay ocasiones en que le hablamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la directriz más dada por el Señor Jesucristo fue al Padre en mi nombre, guiados por el Espíritu Santo. Así debería ser. ¿Está aquí? Entonces, unánimes. Si estoy unánime, no voy a estar preocupado de decirle a los demás lo que yo creo que necesitan en medio de mi oración. Porque a veces pasa eso, ¿verdad? Vengo a decirle a los otros en oración lo que yo pienso. Siempre me topo con esto en mí mismo. Yo digo, Señor, ¿estoy orando a ti o estoy orando para los hermanos? Y a veces me doy cuenta que estoy orando a Él, porque cuando toca decir amén, soy el único que dice amén. Porque usted está abriendo la boca. Entonces, unánimes en cuanto a que Cristo se ha manifestado y orando juntos, orando juntos. No dice, solo iban los de intercesión, no dice, solo las hermanas, no dice. La iglesia se mantiene orando. Bueno, esta parte es bien controversial. En aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Oye, creció la iglesia. Primero eran los discípulos y la mamá, pero ya ahora van 120. Gloria al Señor. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es interesante las características y cualidades que da respecto de cómo escoger al apóstol que faltaba. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Qué quería decir esto? De los discípulos que permanecían, uno de esos iba a ser apóstol, lo iban a escoger apóstol. Pero tenía que haber estado con el Señor. ¿Se dieron cuenta de eso? Tenía que haber caminado con Él. Dice, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, uno que haya permanecido con Él. Voy a poner como punto 5.
los discípulos escogen al apóstol que sucedería a Judas. Hay por ahí ciertas discrepancias respecto de que no lo debieron hacer, porque la orden era esperar, debieron esperar a que el Espíritu Santo los llene y ahí recién escoger. Hay otras opiniones respecto de que estuvo bien lo que hicieron, estuvo bien. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo sabré el día que esté con el Señor y le pregunte, Señor, ¿y eso fue bien o se equivocaron? Creo que ya ni me va a importar eso allá arriba. Pero lo importante es que si está escrito, es importante para nosotros y debemos prestar atención y debemos igual tomar en cuenta esa porción de la palabra. Fíjense, señalaron a dos. A ver, dos de los que han permanecido desde Juan hasta ahora, ¿quiénes podrían ser? Y empezaron ellos a buscar entre ellos. Dice, y señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Estuvo bien que los apóstoles seleccionen este nuevo hombre? Sí, si está puesto en la Biblia tiene su propósito. Debían tener 12 hombres para sentarse en los 12 tronos prometidos. Si Israel se arrepentía y recibía el reino, era necesario esto. Además, lo hicieron basados en la palabra de Dios. Faltaba uno, ha quedado menos uno, han quedado 11. Era necesario completar el 12. ¿Cómo lo hacemos? Veamos qué dice la palabra. Entonces aplicaron lo que dice el Salmo 109, versículo 8. Y aplicaron lo que dice el Salmo 69, 25. Y basado en eso tomaron la decisión. Además de eso, piensen esto. Ellos estaban en continua oración. Además de eso, piensen esto. No estaban con deseos egoístas, estaban unánimes, buscando la gloria de Cristo. ¿Ah? Sí, pero también, a ver, ¿cuáles son los discípulos que más conocen ustedes? Pedro, Juan, Santiago, Judas. ¿Qué más? ¿Vieron que no estamos en condiciones de mencionarlo a los 12? Entonces, miren, no nos preocupemos tanto en eso de que hicieron bien o no hicieron bien. Yo creo que hicieron bien. No vamos a buscarle pelos a la leche. ¿Por qué es que los eruditos hablan de que no debieron hacerlo? Algunos eruditos bíblicos y otros dicen que sí. Porque Pablo sería el apóstol número 12 escogido por Dios. Pero quiero que piense esto. Pablo no reunía los requisitos de estar con Jesús desde el comienzo hasta el final, etcétera, etcétera. Bueno, por otra parte, y esto sí es importantísimo, el ministerio de Pablo es con la iglesia. Es con la iglesia. No tenía... Ajá. Y Pablo mismo dice, al último a mí como a un abortivo, como a alguien que no merecía. Entonces escogieron a Matías. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ah, pastor, entonces
Sí se puede la suerte. Aquí está, pastor, la suerte. ¿Por qué usted no me deja jugar lotería si estos aquí lo hicieron por suerte? Hermano, echar suerte es algo relacionado con Urim y Tumim, que eran dos piedrecitas que usaba el sacerdote para oír la voz de Dios en los tiempos al comienzo. Entonces, lo que ellos hicieron es algo parecido a eso. No es que, claro, no es que confiaron en el azar, no. Confiaron en Dios, pusieron las cosas en manos de Dios y lo resolvieron de ese modo. ¿Por qué tuvieron que resolverlo de ese modo? Porque todavía el Espíritu Santo no los había llenado. Entonces no tenían esa guía, estaban esperando que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué ahora nosotros no hacemos las cosas por suerte? Aunque a veces hacemos, ¿no? A veces para los grupos para los grupos de los retiros, hacemos por sorteo, pues, ¿no? Pero hoy en día, cuando tomamos una decisión respecto del Señor, el Espíritu Santo es el que nos guía. No sé si los estoy liando o me estoy dejando entender. Les vuelvo a rebobinar lo que hemos aprendido hasta ahorita. Jesús se encargó de demostrar a sus discípulos que había resucitado. Por cierto, también Jesús se encarga de demostrarnos a nosotros que ha resucitado. ¿Cuántos tienen certeza absoluta de que Jesús ha resucitado? Gloria al Señor. Bienaventurados son. No se los reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Jesús ve que ellos estaban desconcertados, tristes, ansiosos y que necesitaban instrucciones. No les satisfizo sus necesidades. Les dijo, esperen que el Espíritu Santo va a venir y los va a guiar a toda verdad. ¿Qué debo hacer cuando estoy desconcertado, triste, ansioso y necesito instrucciones? ¿Qué debo hacer? Orar y esperar. Muchas gracias. Pensé que nadie iba a hablar la palabra esperar. Orar y esperar, hermano. ¿Saben? Cuando usted no sabe qué hacer, no haga nada. No se desespere. Hay cosas que usted no las puede arreglar. No se desespere. Espere. Amén. Espere. Ore y espere. Ore. ¿Y sabe qué? Busque a los hermanos y ore con los hermanos. Ore. ¿Por qué será que lo último que queremos hacer es orar para resolver algo, no? Siempre queremos, no, yo lo arreglo ahorita, yo sé cómo lo voy a arreglar. Y hasta agarro mi Biblia para ir a pelear con la Biblia. Hermano, ore. Ore. Es vital que nosotros oremos. ¿Estás desconcertado? Ora y espera. ¿Estás triste? Ora y espera. ¿Estás ansioso? Ora y espera. ¿Necesitas instrucciones? Ora y espera. Tu Señor resucitó y con toda seguridad recibirás las instrucciones. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo te las manifieste. Segundo, esperen el cumplimiento de la promesa. Esperen el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era el cumplimiento de la promesa? El Espíritu Santo, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y va a venir el Espíritu Santo. Ya vino. Y Pablo da un consejo maravilloso. Oye, no se embriaguen con vino. Llénense del Espíritu Santo. Está diciendo, no anden embriagados tratando de hacer las cosas. Mejor tengan la sobriedad que da el dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Quién alguna vez como creyente tuvo una actitud loca y después dijo, qué locura hice, Dios mío? Gracias por su sinceridad, hermana Maite. ¿Verdad que a veces cometemos errores por actuar apresuradamente? Bueno, pues no lo hagamos. No lo hagamos. Otro asunto. Es bueno pensar y saber que el Espíritu Santo no viene a darme las respuestas, todas las respuestas que yo quiero saber. No. Él viene a instruirme. ¿Estás aquí? Si yo quiero saber, vamos a suponer, a ver, a mí me gustaría saber con quién se va a casar Herbert. Y le pregunto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a responder respecto de eso. El Espíritu Santo viene para capacitarme, para yo ser testigo de Cristo. Amén. Y testificamos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. Ahora, Jesús ascendió al cielo y los ángeles prometieron, va a volver. Hermanos amados, los discípulos se quedaron esperando. ¿Cuántos de aquí son discípulos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué será que esa palabra se relaciona tanto con el seguir a Cristo? Esperar. Finalmente los discípulos
comenzaron a congregarse y estaban unánimes y estaban en oración. Unánimes y en oración. No lo dice aquí, pero estoy seguro, por lo que Pedro dice, de que también perseveraban en la palabra. ¿No es cierto? Y como punto 5, escogieron al apóstol que sucedería a Judas. Por cierto, aprovecho, hoy en día hay hombres que se han dado el título de apóstoles. Y se enojan cuando usted les dice otro nombre. Si usted no les dice apóstol, ellos se enojan. Hay una, como dijo el pastor Radamés Fernández, hay una apostolitis aguda. Todos quieren ser apóstoles. Todos quieren ser apóstoles. Pero ¿vio los requisitos que hay? ¿Se dio cuenta? ¿Qué requisito hay principal? A ver. Haber estado con el Señor Jesucristo desde el comienzo hasta que Él se fue. Haber sido testigo de eso. No hay manera de que un hombre en este tiempo pueda hacer eso. ¿Puedo ser testigo de Cristo hoy en día? Sí, claro que sí. Puedo ser testigo de Cristo. Soy testigo de Cristo. Pero no estuve con Él desde el principio hasta el final de su ministerio. Entonces no podría yo mañana venir y decir, señores, el apóstol Picolín. No. Amén. ¿Oramos? Sí. Bueno, vamos a orar por el hermano Jesús y por la hermana Charito. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa. Gracias por este libro de los Hechos. Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida, Señor. Quizá hay muchas de las cosas que se hablan, que pueden ser controversiales, como el asunto de la Virgen, como el asunto de los apóstoles. Señor, yo te suplico que tú con tu Espíritu Santo te encargues de mostrarle a cada creyente, a cada siervo tuyo, a cada hijo tuyo, la verdad de esta palabra. Y Señor, te suplico que cada día, más y más, vamos entendiendo que esto no se trata de nosotros, que no se trata de lo que creemos, sino que se trata de ti y de creer en ti y de lo que haces tú, Señor. Enséñanos a esperar, enséñanos a guardar el cumplimiento de las cosas que tú tienes ya establecidas. Enséñanos a caminar por esa senda marcada, Señor. Enséñanos a andar en las buenas obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Señor, quiero suplicarte que a medida que vamos estudiando el libro de los Hechos, nuestro corazón vaya moldeándose a dejarse guiar con el Espíritu Santo, a permanecer en unidad, a buscar la unanimidad entre nosotros, Señor. Padre, a perseverar en oración. Y Señor, que podamos imitar lo que hizo la iglesia primitiva, Señor, y podamos ser de verdad de impacto en esta ciudad. No por nuestros programas, ni por lo mucho que nos esforzamos, sino porque tu gloria, tu poder, tu gracia y tu misericordia y tu amor, Señor, sean reflejados en cada uno de nosotros. Señor, bendice la vida de mis hermanos. Quiero pedirte de una manera especial por la hermana Annalise Vargas, esposa de mi hermano John. Pon tu mano poderosa y levántala, Señor, de su enfermedad. También te pido por Olga Cabral, por Sarita Hidalgo, por Silvana Alberti, por Elpidio Amancio, por Luis Fernando Chicho Jofré, por Ezequiel Mardesich, por Nancy Justiniano. Señor, ellos están pasando tiempos difíciles de enfermedad. Pon tu mano, sánalos, termina de hacer tu obra en ellos, Señor. Gracias porque los mantienes con vida hasta hoy, Señor. Dios mío, que sus vidas sean para alabanza de la gloria de tu gracia. También te pido, Señor, que bendigas a la familia Vargas, que bendigas a Renato y Cintia Saúd, que bendigas a Mauricio Mendoza, que bendigas a la familia Esquivel Ruedas, que bendigas a Glenny Encina, Señor, y le des salud, que bendigas a la familia Villarroel Tomás. Quiero suplicarte por María Esther Mendoza, Señor, y también quiero pedirte por Andrés y Lucía Aparecida, por Mabel Rivas, Señor, por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañaz, por Martín Onarri, Señor, gracias por lo que estás haciendo en él, por la familia Caballero Espinosa, Señor, y por la mamá de nuestra hermana Isabelita Justiniano, que está en el hospital y está complicada de salud, Señor. Pon tu mano poderosa en ella. Y Señor, también quiero pedirte por Fabricio y Evelyn. Dios mío, glorifícate en ellos, te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.